Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema comparamos fracciones. Aquí podemos observar la forma gráfica de que podemos comparar fracciones fácilmente. Y también cuando escribimos la fracción, por ejemplo, 4/6, 3/6, 2/6, fracciones homogéneas. En ese caso también es fácil comparar. Un poquito que es más complicado es cuando las fracciones son heterogéneas y hay que compararlas. Vamos a ver. Para esto vamos a empezar a clasificar las fracciones, a reconocer las fracciones y cómo se llaman estas fracciones. Observen el cuadro cómo se clasifican las fracciones. Vamos a escribir primero numéricamente las fracciones, luego vamos a ver la característica que tienen y cuál es el nombre que tienen estas fracciones. Observamos las siguientes fracciones: 3 décimos, 5 centésimos, 7 milésimos. ¿Cuál es la característica de estas fracciones? Los denominadores. Sus denominadores son la unidad seguida de ceros. Entonces, el denominador es la unidad seguida de ceros y a este tipo de fracciones las llamamos fracciones decimales. Vamos a ver el siguiente grupo de fracciones: 1/4, 2/3, 4/11. Si nos damos cuenta aquí, los denominadores son mayores que los numeradores. A esto decimos que son fracciones menores que la unidad, ¿sí? Y a estas fracciones, el denominador es mayor que el numerador, las llamamos fracciones propias, porque son menores que la unidad. A este siguiente grupo observamos lo contrario. Los denominadores son menores que los numeradores. Por lo tanto, estas fracciones son mayores que la unidad. Entonces podemos ver que el denominador es menor que el numerador. Son fracciones mayores que la unidad y a estas fracciones se les llama fracciones impropias. Vamos a ver el siguiente grupo de fracciones. Si observamos el siguiente grupo, nos damos cuenta que el numerador y el denominador son iguales. Entonces, cuando el numerador y denominador son iguales, las fracciones son iguales a la unidad. Fracción iguales a la unidad. Observamos el siguiente grupo de fracciones. ¿Qué observamos? ¿Qué características tienen? Sus denominadores. ¿Cómo son sus denominadores? Todos iguales. Entonces, cuando los denominadores son iguales en una fracción, la llamamos fracciones homogéneas. Observamos el siguiente grupo de fracciones. ¿Cómo son sus denominadores? Acá sus denominadores son diferentes. Entonces, a este grupo de fracciones las llamamos fracciones heterogéneas. Muy bien, pueden estar mirando los tipos de fracciones que presentamos, cuál es su característica y el nombre que reciben. Vamos a comparar fracciones. Tania ha preparado 2/3 de litro de jugo de fresa. Olga, 3/4 de maracuyá. ¿Quién preparó más refresco? Si lo hacemos gráficamente, lo podemos observar claramente aquí quién preparó más. Por ejemplo, Tania preparó los 2/3 y Olga los 3/4. A simple vista, en el gráfico puedo darme cuenta que Olga ha preparado más refresco. Vamos a verlo ahora en la parte numérica de trabajar las fracciones. Comparamos las fracciones y observamos dos maneras de hacerlo. Esta es la primera forma o manera, ¿no? Convirtiendo fracciones de igual denominador. Muy bien, hallamos el denominador común de las fracciones. Las fracciones son 2/3 y 3/4. Entonces, para resolver o hallar, comparar estas fracciones, debemos escribir la fracción equivalente a cada una de estas fracciones. Entonces, esta es una forma de comparar las fracciones, convirtiendo estas fracciones a fracciones
de igual denominador. Son fracciones equivalentes de igual denominador. Lo vamos a hacer por partes. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso, es en forma directa. ¿Por qué? Porque si vemos los números son primos entre sí. Cuando los números son primos entre sí, el mínimo común múltiplo es sencillamente multiplicar 3 por 4, ¿no? En este caso, hallamos 12. ¿Qué vamos a hacer con estas fracciones? Las vamos a homogeneizar, es decir, que tengan el mismo denominador, en este caso 12. Entonces vamos a empezar con la primera fracción 2 tercios, y vamos a formar su fracción equivalente cuyo denominador es 12. Y entonces colocamos 12. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó de 3 a 12? Ha sido multiplicado por 4. Entonces el numerador también se va a multiplicar por 4. 2 por 4, 8. 8 doceavos. Vamos a la segunda fracción, los 3 cuartos. Vamos a formar su fracción equivalente cuyo denominador sea 12. Muy bien, miramos. ¿Qué pasó de 4 a 12? Multiplicado por 3. Entonces, multiplicamos al numerador por 3. 3 por 3, 9. Hemos formado las dos fracciones equivalentes. Y ahora comparamos 8 doceavos con 9 doceavos. Y nos damos cuenta que 8 doceavos es menor que 9 doceavos. Por lo tanto, nos vamos a las fracciones iniciales. 2 tercios es menor que 3 cuartos. Es así que podemos hallar, ¿no? Una forma, a veces, por ejemplo, cuando ya cogemos práctica, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, decir 2 tercios, por ejemplo, lo vamos a comparar con 3 cuartos. Con 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, el primer paso dijimos, hallamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo lo podemos hallar con la tablita. ¿Se acuerdan ustedes del mínimo común múltiplo? Pero hay algunos que podemos hallarlos en forma directa, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 sería 12. Una vez que ya hallé el mínimo común múltiplo, que es 12, voy a escribir dos fracciones cuyo denominador es 12. Ahí está. Y acá también el denominador es 12. Entonces, a la primera fracción formo su fracción equivalente cuyo denominador es 12. Y me pregunto, ¿qué pasó de 3 a 12? Por 4. 3 por 4, 12. Entonces, el numerador debo multiplicarlo también por 4. 2 por 4, 8 doceavos. Nos vamos a la segunda fracción. Formamos fracción equivalente cuyo denominador es 12. Igualito nos preguntamos. Para formar la fracción equivalente, recuerden que el numerador y el denominador deben ser multiplicados por un mismo número. Entonces, ¿qué pasó de 4 a 12? Fue multiplicado por 3. Entonces, el numerador también lo multiplicamos por 3. 3 por 3, 9. Ahí está. Y luego comparo. ¿Cómo es 8 doceavos con 9 doceavos? 8 doceavos es menor que 9 doceavos. Entonces, cuando las fracciones son homogéneas, que tienen el mismo denominador, es sencillo comparar. Es como decir, la pizza se dividió en 12 partes y Tania se comió 8 partes. La pizza acá también se dividió en 12 partes y Olga se comió 9 partes. ¿Quién comió menos? En este caso, Tania, ¿no? Tania comió menos que Olga. En el caso del refresco, ¿quién preparó menos? Tania preparó menos que Olga. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, una vez que ya comparé en las fracciones equivalentes, este signo menor ya lo llevo a las fracciones iniciales que me han pedido, ¿no? En este caso, 2 tercios es menor que 3 cuartos. Entonces, a lo que voy es que, en este caso, a la hora que he explicado,
lo he hecho por separado el 2/3, el 3/4. Pero cuando tú tienes tus fracciones, puedes hacer abajo nomás. Ahí es tu mínimo con un múltiplo. ¿Por qué? Porque puede ser de que también no solamente sean dos fracciones, acá al costado esté otra y otra fracción. Entonces, abajo igualito, pones tu común denominador para si hubiesen 4 fracciones, para las 4 fracciones, formas tus fracciones equivalentes y de inmediato reconoces cuál es menor, cuál es mayor, y puedes ordenarlas, por ejemplo, de menor a mayor, de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, es una forma de trabajar más rápido. En las clases vamos a hacer ese tipo de ejercicios para facilitarles a ustedes y lo hagan en forma más práctica, ¿no? Muy bien, voy a borrar esa parte entonces para continuar. Bien, seguimos. Muy bien, y hemos formado fracciones equivalentes para la comparación. Hemos homogenizado también las fracciones, se puede decir, ¿no? Y la otra forma es aplicando la propiedad de los productos cruzados. 2/3 y 3/4, ¿sí? Vamos a compararlas utilizando, nuevamente, como les dije, multiplicando en aspa o productos cruzados. Aquí ven la fracción 2/3 y 3/4. Voy a trazar la línea para formar el aspa, ¿no? 2/4 va debajo de la primera fracción y 3/3 va debajo de la segunda fracción. Entonces, 2/4 es 8 y 3/3 es 9. Comparo, 8 es menor que 9. Por lo tanto, como 8 es menor que 9, entonces 2/3 es menor que 3/4. Entonces, como respuesta tenemos que Olga preparó más refresco. Compara las fracciones. Observa las figuras, compara y completa. Bien, tenemos las siguientes figuras. Podemos comparar, miren, 1/8 con relación a 1/4. Si agarramos 3/8 con relación a 1/4, 2/4, etc. Vamos a hacer la primera. 1/8, ¿cómo es con relación a 1/4? 1/8 es menor que 1/4, ¿no es cierto? Entonces ponemos 1/8 es menor que 1/4. 1/8, ¿cómo es con relación a 4/8? Es menor que 4/8. Una unidad, ¿cómo es con relación a 7/8? Es mayor que 7/8. Vamos a ver el siguiente. 6/10, ¿cómo es con relación a 2/5? Aquí es 1/5 más 1/5 sería hasta acá. Y 6/10 sería hasta acá. Entonces 6/10 es mayor que 2/5. 4/5, ¿cómo es con relación a 5/5? 4/5 es menor que 5/5. Una unidad es mayor que 9/10. Convierte las fracciones a común denominador y compara. 3/2 y 2/9, ¿sí? Entonces, hallamos primero el mínimo común múltiplo de 3/2 y 2/9. Mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de los denominadores es 18. Ahora, vamos a formar fracción equivalente de la primera fracción hacia la segunda. Por decir, ¿qué pasó de 2 a 18? Fue multiplicado por 9, ¿sí? Entonces, el numerador también debe ser multiplicado por 9. Y sería 3 por 9, 27. ¿Sí? Entonces, seguimos. Luego tenemos la segunda fracción. Igual, el denominador es 18. ¿Sí? Y vemos, pues, ¿qué pasó de 9 a 18?
ha sido multiplicado por 2. Entonces el numerador también debe ser multiplicado por 2. Y 2 por 2 es 4. Ya he formado las dos fracciones equivalentes y es fácil de comparar, ¿no? Como es 27/18 de 4/18, ¿no? Entonces sería que 27/18 es mayor que 4/18. Muy bien, chicos. Es así como tengo que formar. Formo fracciones equivalentes y luego comparo. Pero fracciones equivalentes con denominadores iguales, ¿no? Entonces, una vez que ya hallé que 27/18 es mayor que 4/18, entonces lo llevo el signo mayor a las fracciones iniciales. 3/2 es mayor que 2/9. Vamos a comparar 7/6 con 3/8. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es hallar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Entonces, el mínimo común múltiplo, si lo hallamos, ¿se acuerdan ustedes del mínimo, no? Vamos a hallar entonces de 6 y de 8. Sacamos mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Volvemos a sacar mitad. Mitad de 4, 2. El 3 no tiene mitad, lo copio igual. Volvemos a sacar mitad. Mitad de 2, 1. El 3 lo volvemos a copiar. Luego le sacamos tercia. Tercia de 3, 1 y 1. Y entonces hallamos el mínimo 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24. Quiere decir que el mínimo común múltiplo va a ser 24. Igual a 24. Ese 24 es el común denominador de las nuevas fracciones equivalentes a estas dos fracciones. Y entonces empezamos a colocar, ¿no es cierto? Denominador 24. ¿Qué pasó de 6 a 24? Por 4. Entonces el numerador lo multiplicamos por 4, 7 por 4, 28. Vamos a fracción equivalente al 3/8, cuyo denominador es 24. Entonces, ¿qué pasó de 8 a 24? Por 3. Entonces, 3 por 3, 9. Y ahora, ya como se han homogenizado las fracciones, es fácil de comparar. Y puedo decir que 28/24 es mayor que 9/24. Por lo tanto, me voy a las fracciones iniciales y digo 7/6 es mayor que 3/8. Muy bien, chicos. Voy a borrar el mínimo que hemos hallado y tenemos otras fracciones para comparar. 1/6 y 5/3. A ver, vamos a formar fracciones equivalentes a estas dos fracciones. Pero las fracciones equivalentes, ¿cuál va a ser su mínimo común múltiplo? A simple vista, en este caso, puedo hallar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 6. Entonces, las nuevas fracciones equivalentes a estas dos tendrán como denominador al 6, ¿no? Como el denominador es 6, y aquí también es 6, se multiplica por 1, por lo tanto, 1 por 1 es 1. Se copia la fracción si el denominador es el mismo. Para la segunda fracción, el denominador es 6. ¿Qué pasó de 3 a 6? Por 2. Entonces, 5 por 2 es 10. Ya pude comparar, ¿sí?, las dos fracciones y ahora pude formar, las fracciones equivalentes y ahora las comparo. ¿Cómo es 1/6 con relación a 10/6? 1/6 es menor que 10/6. Por lo tanto, nos vamos a colocar ese signo menor en las fracciones anteriores. 1/6 es menor que 5/3. A ver, comparamos en estas dos fracciones. Vamos a formar sus fracciones equivalentes. Para esto, el mínimo común múltiplo de las dos fracciones es 10. También a simple vista lo puedo hallar el mínimo porque 10 es un múltiplo de 5, por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 10. Y vamos con la primera fracción, denominador 10.
Entonces, ¿qué pasó de 5 a 10? Por 2. Entonces, 25 el numerador por 2 me da 50. La segunda fracción, como tiene el mismo denominador, la copio igual, 7 décimos. Y comparo. 50 décimos es mayor que 7 décimos. Por lo tanto, 25 quintos es mayor que 7 décimos. Vamos a las siguientes fracciones. Vamos a comparar igual, ¿no? Estas fracciones nos piden comparar, como son fracciones heterogéneas, voy a homogeneizar. Mínimo común múltiplo es 8, ¿sí? Entonces, como la primera fracción tiene denominador 8, lo copio igual, 11 octavo, pero la segunda sí tengo que formar fracción equivalente cuyo denominador es 8. Es decir, el 4 va a ir multiplicado por 2 en el denominador, 4 por 2, 8, entonces el numerador va multiplicado por 2, 7 por 2, 14. Y comparo, 11 octavos es menor que 14 octavos, ¿no? Y nos vamos a la fracciones inicial. 11 octavos es menor que 7 cuartos. Nos vamos a las siguientes fracciones a comparar. Tengo que comparar fracción 3 séptimos y 5 cuartos. En este caso, igual, ¿no? Bueno, aquí también un poquito es fácil compararla porque me doy cuenta que la segunda fracción es mayor que la unidad. Pero vamos a hacerlo de todas maneras con fracciones equivalentes para que se den cuenta claramente, ¿no? Primero, el mínimo común múltiplo lo puedo hallar en forma directa. ¿Por qué? Porque son primos entre sí. Y cuando los denominadores son primos entre sí, solo multiplico 7 por 4, 28. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser 28. 7 a 28 por 4. Entonces el numerador 3 por 4, 12. Vamos al segundo. 4 por 7 me da 28. Entonces el numerador 5 por 7, 35. Me doy cuenta que 12/28 es menor que 35/28. Regresamos a las fracciones iniciales y pongo 3 séptimos es menor que 5 cuartos. Compara cada parte de fracciones. Bien, en este caso, igual las fracciones que voy a comparar son, por ejemplo, en el primer caso, 5, como son la parte entera, son iguales, entonces solo voy a comparar la parte fraccionaria, ¿sí? Y puedo hacerlo en aspa, 3 por 5, 15 para la primera fracción y 4 por 7, 28 para la siguiente fracción. Entonces 15 es menor que 28, por lo tanto la fracción va a ser menor. En este caso lo hemos hecho por fracciones equivalentes, ¿no? ¿Qué pasó de 4 a 20 por 5? Entonces 3 por 5, 15. De 5 a 20 por 4. 7 por 4, 28. Pero también lo podemos hacer en aspa, ¿no? 3 por 5, 15 y 4 por 7, 28. ¿No? Entonces, 15 veinteavos es menor que 20, 28 veinteavos. Y colocamos el 5. Acá igualito, ¿no? Como las partes enteras son iguales, solo comparo la fraccionaria. Puedo hacerlo en aspa, 3 por 9, 27, 5 por 8, 40, 27 es menor que 40. O formando fracciones equivalentes. Igual acá, más sencillo, es en aspa, 5 por 9, 45, 8 por 4, 32. 45 es mayor que 32. Acá 3 por 2, 6. Y 8 por 1, 8. ¿No? Puedo comparar así. O si no, fracción equivalente. 3 octavos la dejo igual. El mínimo con un múltiplo es 8. Le pongo 8. 2 por 4, 8. 1 por 4, 4. 3 octavos es menor que 4 octavos. Ordena las fracciones de mayor a menor. Tenemos estas fracciones. Entonces, cuando nos dan varias fracciones para ordenar, es mejor utilizar el método de las fracciones equivalentes. Hallo el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de las 3. A ver, vamos a hacerlo con el lapicito, luego lo borramos y... Ya, a ver. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los 3?
Sería 30, ¿no es cierto? Sería 30. Entonces, a simple vista, podemos hallar que el mínimo común múltiplo es 30. Entonces, ese mínimo común múltiplo lo vamos a utilizar en estas tres fracciones. Entonces, el mínimo común múltiplo lo pueden hallar con la tablita en forma directa. Es igual a 30. Ese mínimo común múltiplo va a servir de denominador para las tres nuevas fracciones. 30, 30 y denominador 30. Una vez que he visto los denominadores 30, ahora formo su fracción equivalente. Y digo, ¿qué pasó de 3 a 30 por 10? Entonces el numerador lo multiplico por 10. 1 por 10, 10. ¿Qué pasó de 5 a 30 por 6? 1 por 6, 6. ¿Qué pasó de 10 a 30 por 3? 1 por 3, 3. Y me dijeron ordenar de mayor a menor. Y si nos damos cuenta que justamente ya las fracciones están ordenadas de mayor a menor, porque esta sería mayor que esta y que esta, ¿no? Y todas estas son en ese orden. Entonces, un tercio va a ser mayor que un quinto y un quinto mayor que un décimo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, vamos a verla ahora. Voy a borrar esto y lo vamos a ver, ¿no? Ya. El mínimo con un múltiplo es 30, ahí está 30, se han formado fracciones equivalentes. 3 por 10, 30, 1 por 10, 10. 5 por 6, 30, 1 por 6, 6. 10 por 3, 30, 1 por 3, 3. Y luego se compara, ¿no? Y aquí mismo se pueden dar que un tercio, o sea, está en ese orden, ¿no? Este es mayor y sigue este, y de acuerdo al orden. Un tercio es mayor que un quinto y mayor que un décimo. Vamos a ver la siguiente. El mínimo común múltiplo acá ha sido, ¿cuánto es? 18, ¿no es cierto? Entonces, el común denominador va a ser 18. Ahí está 18, 18. Y formamos la fracción, hallamos los numeradores. Entonces, 6 por 3, 18. Entonces, 3 por 3, 9. 3 por 6, 18. 1 por 6, 6. 9 por 2, 18. Y 7 por 2, 14. Comparamos y dice ordena de mayor a menor. El mayor sería 14 octavos, que representan la última fracción. 7 novenos, entonces sería 7 novenos. Siete novenos, entonces es mayor, 9/18 corresponde a 3 sextos, que 3 sextos, y este es mayor que 6/18 corresponde a un tercio, mayor que un tercio. Vamos a ver en la siguiente. Común, mínimo común múltiplo nos da 60. Se forman las fracciones equivalentes. 12 por 5, 60. 8 por 5, 40. 10 por 6, 60. 3, 5 por 6, 30. 4 por 15, 60. 3 por 15, 45. Aquí, ¿cuál es la mayor? 45 sesentavos. Y le corresponde 3 cuartos. Entonces, 3 cuartos es mayor que... Sigue 40 sesentavos, y es la primera fracción, 8 doceavos. 3 cuartos es mayor que 8 doceavos, y la última, 5 décimos. Es mayor que 5 décimos. En la siguiente igual, ¿no? El mínimo, como aquí ya no tengo que sacar el mínimo, porque si nos damos cuenta, las tres fracciones son homogéneas. De frente yo puedo decir, ¿cuál es la mayor? 4 quintos. 4 quintos es mayor que 2 quintos. Y 2 quintos es mayor que 1 quinto. Aplica la propiedad de los productos cruzados y escribe el signo igual si las fracciones son equivalentes o si no lo son. Colocas el signo diferente. Entonces, acá tenemos los ejercicios y ponemos a multiplicar, ¿no es cierto? En aspa. Entonces, aquí tú puedes comparar
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es 7 por 16. Y 7 por 16 es igual a 112. Podemos escribirlo si ustedes gustan aquí para que lo tengan presente. Sería esto 112. Y luego multiplican el 8 por 14. Y eso te da también 112. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Son fracciones iguales. ¿Sí? Entonces acá va a ir el signo igual. Bien. Pasamos a la siguiente fracción. 24 por 8. Si observan ustedes, 24 24 por 8 nos da 192. Y el otro multiplicación también es 24 por 8, 192. Por lo tanto, los resultados son iguales. Entonces, son fracciones equivalentes. En el otro tenemos que 9 por 10 nos da 90 y 25 por 7 nos da 175. Por lo tanto, son diferentes. No forman fracciones equivalentes. En el caso de 4 por 60, ¿sí? Son 240 y 12 por 20, 240. Quiere decir que sí son fracciones equivalentes, son iguales. 15 por 8, 120 y 40 por 3, 120. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. A simple vista yo me doy cuenta que aquí es 8 por 16 y el otro es 16 por 7. Por lo tanto, los resultados van a ser diferentes, no son fracciones equivalentes. Igual acá, ¿no? 7 por 4 es 28 y 14 por 4 es 56. No son fracciones equivalentes. En la siguiente tenemos 12 por 54, que es 648. Repito. Y en el otro caso tenemos 108 por 6. Y también es igual a 648. Por lo tanto, son fracciones equivalentes, ¿no? Entonces son fracciones equivalentes. Luego tenemos 26 por 16, que es igual a 416, y 32 y 30, vamos a poner 32 por 13, que eso también equivale a 416. Es decir, son fracciones equivalentes. Luego tenemos 14 por 24 y 7 por 48. También van a ser fracciones equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, 14 por 24 nos da 124 y 7 por 48 a ver, vamos a poner 7 por 48 es igual a 336. Y 14 por 24 es igual también a 336. También son fracciones equivalentes. Muy bien, chicos. Entonces, espero que
realicen estos ejercicios, practiquen y puedan ustedes, recuerden, primero pongan los ejercicios, después den clic para ver respuestas, pero primero resuelvan ustedes. No se olviden de eso, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.